Hola, hola, les habla nuevamente su profe Mile y en el video de hoy vamos a aprender a resolver inecuaciones con raíces. Recordar que este video es parte de una serie completa sobre ecuaciones e inecuaciones que cuenta con todos estos videos. La playlist en sí se las dejo en la descripción de este video. Antes de comenzar, pedirles por favor que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta o con un comentario. Y si conocen algún amigo, compañero que también esté sufriendo con esta materia, por favor compártanle mis videos. Ahora sí, vamos con inecuaciones con raíces. Para resolver este tipo de inecuaciones debemos entender, como siempre, la base de cómo se desarrollan. Primero, vamos a tener dos tipos, en donde tenemos que una raíz es menor que una función que depende de x. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es restringir el dominio de una función y esto tenemos que hacerlo siempre que tenemos una raíz. ¿Y cuál es nuestro dominio? Que lo que hay dentro de la raíz debe ser mayor o igual a cero, siempre. Y luego tenemos que analizar el signo de la otra parte, en donde podemos tener dos posibles casos. Si la otra parte es menor que cero, en ese caso no hay solución, porque sabemos que las raíces siempre son positivas, por lo tanto no tendría sentido que sea menor que un número negativo, eso es imposible. Por lo tanto, en ese caso no hay solución. Ahora, si es que la otra parte es positiva, podemos elevar al cuadrado la inecuación y así resolverla para deshacernos de la raíz. Ahora, también tenemos otra opción en donde tenemos una inecuación de esta forma, es decir, que la raíz sea mayor o igual que también una función que dependa de x. En ese caso también tenemos que comenzar restringiendo el dominio, en donde lo que hay dentro de la raíz debe ser mayor o igual a cero, y también tenemos dos posibles casos que van a depender del signo de esta parte. Si la segunda parte es menor que cero, en ese caso siempre se va a cumplir, por lo tanto la solución va a ser la intersección de esta condición con el dominio del ejercicio. Porque claro, sabemos que una raíz siempre es positiva, por lo tanto si acá tengo un número negativo, siempre la raíz va a ser mayor que esa parte. En cambio, si es que esta parte es mayor o igual a cero, en ese caso también podemos elevar al cuadrado para resolver la inecuación. Por lo tanto, ¿en qué me voy a fijar siempre al resolver una inecuación? Primero restringir el dominio, ¿cierto? Y luego tengo que analizar los dos posibles casos de la otra parte, en donde sea negativo y positivo. Eso solo en caso de que acá yo tenga una función que dependa de x. Por ejemplo, si acá tengo un número como el 2, yo sé que el 2 es mayor a cero, por lo tanto no tengo que analizar el caso en el que 2 sea negativo porque eso no existe. Entonces, en ese caso, solamente elevo al cuadrado porque yo ya sé que si ambas partes son positivas, puedo elevar el cuadrado. Pero en cambio, si a este lado tengo una función que depende de x, por ejemplo, x menos 2, en este caso, esta función puede ser positiva y negativa dependiendo del valor de x. Por lo tanto, ahí tengo que analizar ambas posibilidades, en donde sea mayor o igual a cero o en donde sea negativa. Ahora sí, vamos con ejemplos para resolver este tipo de ejercicios. Esta es la primera inecuación, en donde tenemos que la raíz de x debe ser mayor que 2. ¿Qué tenemos que hacer? Como siempre, restringir el dominio de mi ejercicio. En este caso, tengo la raíz de x, por lo tanto, x debe ser mayor o igual a 0. Ese, por lo tanto, va a ser el dominio de mi ejercicio y como siempre lo vamos a poner en una recta numérica para entender bien las soluciones. Ahora, en este caso es bastante sencillo, por lo tanto, tal vez la recta está de más, pero no siempre va a ser así. Por lo tanto, nos vamos a acostumbrar desde ahora. El 0, y yo ya sé que mi dominio es mayor o igual a 0, es decir, desde el 0 hasta el más infinito. Si lo quiero en forma de conjunto solución, mi dominio iría desde el 0 hasta el más infinito. Ese va a ser, por lo tanto, el dominio de mi ejercicio. Ahora sí, debo desarrollar mi inecuación. ¿Qué pasa aquí? Que esta parte es positiva, el 2 es mayor a 0 y las raíces siempre son positivas. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Yo puedo elevar al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. Solamente recordar que es porque ambas partes son positivas. Ahí podemos elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar la raíz de x al cuadrado mayor que 2 al cuadrado.
La raíz con el cuadrado se cancelan y voy a tener que x es mayor que 2 al cuadrado, que es 4. Por lo tanto, esta sería la respuesta de mi ejercicio, que x es mayor que 4. Pero ahora yo tengo que intersectar esta respuesta con el dominio de mi ejercicio, porque mi solución va a ser aquella en donde tengo la respuesta que obtuve en la inecuación, pero que esté contenida en el dominio de mi ejercicio. Por lo tanto, en mi gráfica vamos a poner el 4 a la derecha del 0 y obtuve que la respuesta es x mayor a 4, es decir, desde el 4 hasta el más infinito. Por lo tanto, ¿cuál es mi solución? Aquel intervalo que contiene tanto al dominio de mi ejercicio como la solución, que sería desde el 4 hasta el más infinito. Por lo tanto, la solución de este ejercicio sería desde el 4 con corchete abierto, ya que no estamos conteniendo el 4, solo para los mayores que 4, hasta el más infinito. Y esa sería, por lo tanto, la solución de esta inecuación. Vamos ahora con otra inecuación. Tenemos esta inecuación de acá, que la raíz de x más 1 es menor o igual que 3. ¿Qué tengo que hacer primero? Restringir el dominio de mi ejercicio. Solamente tengo una raíz, por lo tanto el dominio es que lo que hay dentro de la raíz tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Entonces x más 1 debe ser mayor o igual a 0. El 1 lo puedo pasar restando y por lo tanto x debe ser mayor o igual que menos 1. También, si lo quiero poner en una gráfica, la vamos a hacer desde el menos infinito hasta el más infinito. Y acá vamos a poner el menos 1. Y mi dominio, por lo tanto, es que x va desde el menos 1 hasta el más infinito. Ese sería el dominio de mi ejercicio. También, si lo quiero poner como conjunto solución, va a ir desde el menos 1 al más infinito. Entonces, una vez que ya tengo identificado el dominio de mi ejercicio, debo resolver la inecuación. ¿Qué es que debo hacer? Ver la otra parte y ver los dos casos, si es negativa o positiva. Pero en este caso solamente tengo un 3 y el 3 siempre va a ser positivo, por lo tanto yo puedo simplemente elevar al cuadrado, al tiro. Y me va a quedar que la raíz de x más 1, todo eso al cuadrado, es menor o igual que 3 al cuadrado. La raíz con el cuadrado se cancelan y voy a llegar a que x más 1 es menor o igual que 3 al cuadrado, que es 9. Por lo tanto, el 1 lo paso restando y voy a llegar a que x es menor o igual que 8. Por lo tanto, esta sería la respuesta de mi ejercicio, pero nuevamente tengo que intersectarla con el dominio de mi ejercicio. Por lo tanto, veamos cómo me queda. El 8 iría como a la derecha del menos 1, pongámoslo aquí. Y mi respuesta es que x es menor o igual que 8, es decir, desde el menos infinito hasta el 8, así. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución de mi ejercicio? Aquel intervalo en el que tengo tanto el dominio como la respuesta que obtuve en la inecuación. Y eso sería desde el menos 1 hasta el 8. Contengo el menos 1 porque está contenido en el dominio y el 8 igual porque mi respuesta es x menor o igual a 8. Por lo tanto, la solución sería desde el menos 1 hasta el 8. Y esa sería la solución de esta inecuación. Vamos ahora con otra inecuación. Ahora, tengo la raíz de 2x menos 1 es mayor o igual que x menos 2. Como siempre, el primer paso es restringir el dominio de mi ejercicio. El dominio es que lo que hay dentro de la raíz, que es 2x menos 1, debe ser mayor o igual a 0. Resolvamos esto, el 1 lo paso sumando al otro lado y el 2 dividiendo. Por lo tanto, mi dominio es que x debe ser mayor o igual a un medio. También puedo ponerlo en una recta y acá vamos a dejar el 1 medio y por lo tanto ese sería mi dominio, es decir, mayor o igual al medio desde un medio hasta el más infinito. Vamos a dejar aquí claro que vamos del menos infinito al más infinito. También, si lo quiero como conjunto solución, sería desde un medio hasta más infinito. Ya, y perdón, este es el dominio. Ahora sí. Bueno, una vez que ya tengo identificado mi dominio,
tengo que resolver la inecuación. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que este otro lado de la inecuación, yo no sé si es positivo o negativo porque no es un número en específico, sino que es una función que depende de x. Por lo tanto, ahora sí tengo que analizar cada uno de los dos casos, en el caso de que ésta sea negativa o positiva. Por lo tanto, vamos con el caso 1. Ahora sí, el caso 1 es aquel en donde x menos 2 es menor que 0. ¿Qué significa eso? También tengo que resolver esto porque necesito saber el valor de x como tal. El menos 2 lo paso sumando, es decir, que x sea menor que 2. Por lo tanto, el caso 1 es que x sea menor que 2, ya que si x es menor que 2, este valor en sí es negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que voy a tener una raíz mayor o igual que un número negativo, y eso se va a cumplir siempre, porque las raíces siempre son positivas, por lo tanto, si este número es negativo, siempre se va a cumplir esta inecuación. Por lo tanto, ¿qué habíamos dicho? Si es que no me acuerdo, volvamos al apunte. Si es que tengo algo de la forma, una función mayor o igual que otra función que depende de x. Y si es que era negativo, siempre se cumple lo que habíamos dicho. Por lo tanto, la solución es la intersección con el dominio, es decir, la intersección de esta condición con el dominio de mi ejercicio, que es todo esto de acá. Por lo tanto, veamos cuál es esa intersección y es que x es menor que 2. Veamos ahora en la recta, el 2 iría a la derecha de un medio, vamos a ponerlo acá, y por lo tanto yo obtuve que mi restricción es que x es menor que 2. Así. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi primera solución o la solución 1? Sería la intersección de esta restricción con el dominio de mi ejercicio, que sería desde el 1 medio hasta el 2, sin contener al 2 porque estamos para los menores que 2, pero el 1 medio sí lo considero. Por lo tanto, mi solución 1 sería desde 1 medio hasta 2 sin contener al 2. Ese sería, por lo tanto, mi solución 1. Vamos ahora con el caso 2. El caso 2 sería aquel caso en el que esta parte sea mayor o igual a 0. Es decir, que x menos 2 sea mayor o igual a 0. También el 2 lo paso sumando al otro lado y voy a tener que x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, ahora esta va a ser la restricción para el caso 2, es decir, para que esta parte sea positiva. ¿Y qué puedo hacer? Si es que ambas partes son positivas, puedo resolverlo elevando al cuadrado. Por lo tanto, resuelvo esta inecuación como una inecuación normal y yo elevo al cuadrado para deshacerme de la raíz. Entonces me va a quedar la raíz de 2x menos 1 al cuadrado mayor o igual que x menos 2 al cuadrado. Acá se cancela la raíz con el cuadrado y solo voy a tener 2x menos 1. Y eso va a ser mayor o igual que x menos 2 al cuadrado. Que eso sería binomio al cuadrado, recordar, x al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo. Es decir, me va a quedar menos 4x más el 2 al cuadrado, es decir, más 4. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Que me quedó una inecuación cuadrática. ¿Y cómo yo resolvía las inecuaciones cuadráticas? Tengo que pasar todos los términos a un lado de la inecuación y al otro dejar un 0. Por lo tanto, acá vamos a dejar un 0, acá los términos que ya tenemos y estas dos partes las vamos a pasar al otro lado. El 2x estaba sumando, por lo tanto pasa restando y el 1 que estaba restando lo paso sumando. Y así voy a llegar a que 0 es mayor o igual que ¿qué cosa? X cuadrado, tengo menos 4x menos 2x, es decir, menos 6x, y 4 más 1 me queda 5. Ahora, esto yo lo puedo factorizar, por lo tanto voy a tener, necesito dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados me den 5. Esos números son el menos 1 y el menos 5. Porque menos 1 menos 5 me da menos 6 y menos 1 por menos 5 me da 5 positivo. Entonces aquí llegué yo a que la multiplicación de estos dos términos es menor o igual que 0. Recordar que
Si está al lado de la parte cerrada del signo, significa que es menor. Por lo tanto, esta multiplicación es menor o igual que cero. Hay veces en que cuesta verlo un poquito, por lo tanto puedo invertir esto, escribirlo como x menos 1 por x menos 5 menor o igual que cero. Y ahí se nota más que es menor o igual que cero. Entonces, ¿qué tengo? La multiplicación de dos términos cuya multiplicación es menor o igual a cero, es decir, que es negativa. Por lo tanto, significa que uno de los dos tiene que ser negativo y otro positivo. ¿Y cómo resuelvo eso? Con una tabla de signos, es la forma más fácil de verlo. Así que veamos acá una tabla de signos. ¿Y qué va en mi tabla de signos? Recordar que primero van las partes que se están multiplicando, es decir, que son el x menos 1 y el x menos 5. Y arriba vamos a ir desde menos infinito hasta el más infinito. Y dentro van a ir las partes que me vuelven cero, cada una de las partes que se están multiplicando. Menos infinito más infinito. ¿Y cuáles son esas partes? ¿Qué número me vuelve cero el x menos 1? El 1, porque 1 menos 1 es igual a 0. Y por último, ¿qué parte o por qué número yo tengo que reemplazar la x para que x menos 5 me dé 5? Por un 5. Siempre tengo que ponerlos en orden creciente, entonces primero el 1, después el 5. Y ahora sí debo analizar mi tabla de signos. ¿Qué pasa si reemplazo en el x menos 1 la x por un número menor que 1? La resta va a ser negativa. Y si la reemplazo por un número mayor, va a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa si reemplazo en el x menos 5 la x por un número menor que 5? En ese caso la resta también va a ser negativa y mayor que 5 va a ser positivo. Y ahora tengo que multiplicar los dos signos. Es decir, tengo menos por menos, eso va a ser más, y más por menos va a ser menos, y por último más por más va a ser más. Si es que no se entiende bien la tabla de signos, en el video de inecuaciones como tal, el primer video de inecuaciones de esta playlist, ahí explicamos más lento la tabla de signos, por si les cuesta entenderla un poquito. Entonces, ¿qué necesito? Aquel intervalo en donde la multiplicación sea menor o igual a cero, es decir, donde sea negativa. ¿Y cuál es ese? Esta parte de aquí, desde el 1 al 5. Por lo tanto, esta respuesta va a ser desde el 1 al 5. Es decir, que x va a estar entre 1 y 5, así. Por lo tanto, esta sería la respuesta a la que yo llegué en mi ecuación. Pero ¿qué es lo que pasa? Debo intersectarla con dos cosas. Primero con el dominio del ejercicio y además con la restricción en la que yo estoy trabajando, que en este caso es que estamos con x mayor o igual que 2. Así que veamos cómo nos va a quedar en este caso. Ahora voy a sacar esta de aquí, esta restricción, porque esta era la restricción para el caso 1 y ahora estamos con el caso 2. Y la restricción de mi caso 2, que era la que me permitía que esta parte sea positiva, es que x es mayor que 2, es decir, desde el 2 hasta el más infinito. ¿Y cuál es mi respuesta? La respuesta a la que yo llegué era que x estaba entre 1 y 5. Vamos a poner, primero tenemos que ubicar los números. El 1 medio es 0.5 y acá el 2. Por lo tanto, el 1 se va a encontrar entre medio de esos dos números y el 5 más a la derecha. Por lo tanto, mi respuesta es desde el 1 hasta el 5. ¿Y cuál sería la solución como tal? Sería aquel intervalo que me contiene a todas las partes, es decir, que me contiene al dominio, a la restricción del caso 2 y además a la respuesta que yo obtuve. Y esa parte sería aquí, entre el 2 y el 5. Es la única que me contiene a las 3. Por lo tanto, la solución 2 sería igual al intervalo que hay entre 2 y 5, es decir, desde el 2 al 5. Tengo que ver si puedo contener al 2 y al 5. El 2 está contenido acá porque estamos para x mayor o igual a 2. Por lo tanto, la función, o sea, la inecuación sí puede valer 2. Y además, estamos en el caso en el que también puede valer 5 porque es menor o igual a 5. Por lo tanto, también está con corchete cerrado.
Y así mi solución para el caso 2 sería el intervalo entre 2 y 5. Ahora, tengo que unir ambas soluciones, porque ambas son correctas. Esta solución es correcta cuando x es menor que 2 y esta cuando x es mayor o igual a 2, pero en sí ambas son parte de mi solución. Por lo tanto, la solución final será la unión entre la solución 1 y la solución 2. Es decir, mi solución 1 era desde 1/2 hasta 2, en unión a la solución 2 que es 2,5. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Si me doy cuenta, el 2 está contenido en ambas partes, en ambos intervalos. Y además, esta segunda parte contiene el 2 como tal, ya que aquí estamos hasta los menores que 2 nomás. Y cuando el 2 está contenido en una de las dos partes con corchete cerrado, yo las puedo unir. Por lo tanto, mi solución será desde 1/2 hasta el 5. Y esa sería la solución final de esta inecuación. Vamos con este otro caso, en donde tenemos la suma de dos raíces. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Al igual que en los otros casos, lo primero es calcular el dominio de este ejercicio. ¿Y cómo yo calculo el dominio? Bueno, en este caso tengo dos raíces, por lo tanto me tengo que asegurar que lo que hay dentro de ambas raíces debe ser mayor o igual a 0. Entonces me va a quedar, primero, x más 5 debe ser mayor o igual a 0 y además x debe ser mayor o igual a 0. Resuelvo ambas. El 5 lo paso restando, entonces x debe ser mayor o igual que menos 5 y además x debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, necesito el intervalo en el que se cumplen ambas. Es decir, también lo puedo ver en una recta, si es que me cuesta mucho verlo. Antes iría, bueno, va desde el menos infinito al más infinito. Aquí tengo el menos 5 y aquí el 0. Mi condición 1 era que x era mayor o igual que menos 5, es decir, desde el menos 5 al más infinito. Y mi condición 2 era que era mayor o igual a 0, es decir, del 0 al más infinito. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi condición final o mi dominio final? Aquel intervalo en el que se cumplen ambas condiciones, que va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Por lo tanto, mi dominio va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Ese va a ser el dominio de mi ejercicio, que también vamos a dejar a este dominio solo en otra recta para después intersectarlo tanto con las condiciones, con las respuestas, etc. Entonces ya sabemos que mi dominio va del 0 al más infinito. Así. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Al igual que en las ecuaciones, cuando yo tengo dos raíces, quiero intentar dejar una en cada lado de la inecuación, porque así, al resolver yo elevando al cuadrado, se me va a simplificar el resultado, ya que en una parte me va a quedar solamente una raíz, entonces se me va a deshacer, y al otro lado me va a quedar sumado con una constante como tal. Por lo tanto, simplemente cuando tengo dos raíces voy a intentar pasar una al otro lado. Así que esta la vamos a pasar restando. Y yo voy a llegar a que la raíz de x más 5 va a ser mayor o igual que 5. Y como estaba sumando, pasa restando. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver esta parte? Siempre es positiva porque es una raíz que está sola y las raíces siempre son positivas. Pero acá me quedó otra función que depende de x. Y además yo estoy restando la raíz. Por lo tanto, yo no sé si es positiva o negativa. Y en ese caso, tengo que analizar las dos posibilidades, tanto que sea positiva como que sea negativa. Entonces vamos a analizar el caso 1, que sería cuando 5 menos raíz de x sea negativo, es decir, menor que 0. En este caso la raíz la voy a pasar sumando, entonces va a ser que 5 sea menor que la raíz de x. Para resolver, tengo que elevar al cuadrado. Puedo hacerlo porque ambas partes son positivas, el 5 es positivo y la raíz de x también siempre es positiva.
Entonces voy a tener que 25 es menor que x, o lo que es lo mismo que x es mayor que 25. Por lo tanto, esta es la restricción que yo voy a tener en el caso 1. ¿Y qué voy a tener? Que una raíz como tal es mayor o igual a una parte negativa, porque recordar que estamos analizando que esta parte sea negativa. Y eso se va a cumplir siempre, siempre que se cumpla esta restricción. Y recordar además de los apuntes que teníamos, que si tengo una raíz mayor o igual que un número negativo, el resultado es simplemente la intersección de esta restricción con el dominio como tal. Por lo tanto, mi caso 1 va a ser eso de ahí, pero obviamente la solución 1 tengo que calcularla como tal con la intersección de la restricción con el dominio. El dominio ya lo tengo acá y veamos cuál sería, por lo tanto, la restricción. Vamos a poner el 25 a la derecha del 0 y mi restricción es que para que esta parte sea negativa, x tiene que ser mayor que 25, es decir, desde el 25 al más infinito. Por lo tanto, ¿cuál sería mi solución 1? Aquel intervalo en que se cumple tanto el dominio como la restricción para que esto sea negativo. Es decir, desde el 25 hasta el más infinito, sin contener al 25 porque es solo para x mayor a 25. Por lo tanto, la solución 1 es desde el 25 hasta el más infinito. Esa sería la solución 1. Vamos a eliminar esta parte de la restricción ahora para que nos quede libre para el caso 2, en donde mi restricción en sí va a ser distinta. Entonces vamos ahora con el caso 2, que sería la otra opción, que esta parte también sea positiva, es decir, que 5 menos raíz de x sea mayor o igual a 0. También paso restando la x, o la raíz de x, entonces voy a tener que 5 sea mayor o igual que la raíz de x. Puedo elevar al cuadrado ya que ambas partes son positivas. Entonces voy a tener que 25 sea mayor o igual que x. Si lo doy vuelta, que x sea menor o igual a 25. Por lo tanto, la restricción de mi caso 2 para que esta parte sea positiva es que x sea menor o igual a 25, es decir, desde el menos infinito hasta el 25. Y ahora sí, como conozco la restricción necesaria para que ambas partes sean positivas, yo puedo elevar al cuadrado para resolverlas. Y pongo mucha énfasis en que siempre cuando tengo raíces, debo asegurarme, o en general en ecuaciones, debo asegurarme de que ambas partes sean positivas para yo elevar al cuadrado. Y de hecho, en las ecuaciones igual. No puedo elevar al cuadrado así como así. Tengo que poner mucho ojo en lo que estoy haciendo para poder elevar al cuadrado. Pero ya encontramos aquella restricción que me permite que tanto esta como esta parte sean positivas. Por lo tanto, puedo elevar al cuadrado. Entonces voy a tener la raíz de x más 5 al cuadrado mayor o igual que 5 menos raíz de x al cuadrado. En la raíz con el cuadrado se cancelan y solo me queda x más 5 mayor o igual que un binomio al cuadrado. Eso va a ser 5 al cuadrado menos 2 veces 5 por raíz de x más la raíz de x al cuadrado. Aquí me va a seguir quedando x más 5 mayor o igual que qué cosa. Tengo 5 al cuadrado, eso es 25, menos 2 por 5, 10 raíz de x, y acá la raíz con el cuadrado se cancela, es decir, más x. Ahora, vamos a dejar la raíz sola a un lado, por lo tanto, y además recordar que yo para deshacerme de esta raíz quiero volver a elevar al cuadrado. Pero ¿qué me tengo que asegurar? Que se quede sola. Cuando yo tengo una raíz, solo una raíz, debo intentar dejarla sola a uno de los lados de la ecuación para que así, al elevar al cuadrado, se me cancele, como lo que pasa aquí, que al elevarlo al cuadrado, la raíz con el cuadrado se me canceló. Pero ¿qué pasó acá? En donde mi raíz de x no estaba sola. Cuando yo elevaba al cuadrado no se canceló al tiro, sino que me siguió quedando. Y eso va a pasar siempre. Por lo tanto, yo siempre la quiero dejar sola y positiva, porque tienen que estar mis dos partes positivas para poder elevar al cuadrado. Por lo tanto, este menos 10 raíz de x lo voy a pasar allá sumando. Y estas partes me las voy a traer para acá. Entonces me va a quedar que 10 raíz de x es mayor o igual. Aquí me quedó 25 más x. Y ahora, este x está sumando
este de acá, por lo tanto lo paso restando y el 5 igual lo paso restando. Entonces voy a tener que 10 raíz de x es mayor o igual. Tengo x menos x se cancelan y 20 menos 5 es 20. El 10 lo puedo pasar dividiendo, entonces voy a tener que la raíz de x es mayor o igual que 20 dividido en 10. Eso es 2. ¿Cómo me puedo deshacer de esta raíz? Elevando al cuadrado. Pero ¿en qué tengo que poner ojo? Que ambas partes sean positivas. Y lo son porque el 2 es positivo. Por lo tanto, puedo elevar al cuadrado. Y así me va a quedar que la raíz de x al cuadrado es mayor o igual que 2 al cuadrado. Es decir, que x es mayor o igual que 4. Por lo tanto, esta sería la respuesta de mi ejercicio. Pero nuevamente, tengo que intersectarla tanto con la restricción como con el dominio, para que tenga sentido. Entonces mi respuesta fue que x sea mayor o igual a 4. Vamos a poner el 4, estaría entre 0 y 25, como por aquí. Y mi respuesta es que sea mayor o igual a 4, es decir, desde el 4 hasta el más infinito. Entonces vamos desde el 4 hasta el más infinito. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta o la solución final? La intersección de la respuesta de mi ecuación, de la restricción y del dominio, que puedo ver que es este intervalo de acá, desde el 4 hasta el 25. Por lo tanto, la solución del caso 2 va a ser, ¿el 4 lo puedo contener? Sí, porque es mayor o igual a 4. Es decir, desde el 4 hasta ¿qué número? Hasta el 25. ¿El 25 lo puedo contener o no? Sí, porque es para x menor o igual a 25. Por lo tanto, sí puede ser 25. Y esa sería la solución del caso 2. Pero nuevamente, la solución final es la intersección tanto del caso 1 como del caso 2. Por lo tanto, la solución como tal sería la solución 1 en unión a la solución 2. Es decir, será, ¿cuál era la solución 1? Desde el 25 hasta el más infinito, en unión a la solución 2 que va desde el 4 hasta el 25. Ahora, si me doy cuenta, también puedo unir ambas soluciones. Acá no se nota mucho porque, claro, este intervalo tiene números menores y al quedar después no se nota mucho. Pero esto es lo mismo que tenerlo al revés, es decir, desde el 4 hasta el 25 en unión al 25, más infinito. Ahí que están en orden se puede entender mejor que donde termina este intervalo empieza el otro. Además, el 25 como tal sí está contenido en uno de los intervalos, en este de acá, por lo tanto puedo hacer la unión directa y unir los intervalos. Y así mi solución sería desde el 4 hasta el más infinito. Y esa sería, por lo tanto, la solución de esta inecuación con dos raíces. Vamos con otro caso. Este caso de acá. ¿Qué tengo que hacer? Primero, al igual que todos los casos, calcular el dominio. ¿El dominio cuál sería? Asegurarme de que lo que hay dentro de ambas raíces sea positivo. Es decir, x más 3 debe ser mayor o igual a 0 y además x menos 1 debe ser mayor o igual a 0. El 3 lo paso restando, entonces x debe ser mayor o igual que menos 3 y además x debe ser mayor o igual que 1. ¿Cuál va a ser mi dominio? Aquel en donde se cumplen ambas soluciones. Encontrémoslo a través de una recta del menos infinito al más infinito, en donde tengo un menos 3 y un 1. Bueno, ¿cuál es la condición 1? Es que x sea mayor o igual que menos 3, es decir, desde el menos 3 hasta el más infinito. Y mi condición 2 es que x sea mayor o igual que 1, es decir, desde el 1 hasta el más infinito. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi dominio final? Aquel intervalo en donde se cumplen ambas condiciones, que sería desde el 1 hasta el más infinito. También vamos a ponerlo en una recta para luego intersectar con mis soluciones. Entonces mi dominio sería desde el 1 hasta el más infinito. Acá se me olvidó poner que la recta va desde menos infinito a más infinito. Ya. Ahora, a resolver la ecuación. Nuevamente tengo las dos raíces en el mismo lado, por lo tanto yo voy a pasar una al otro lado. Esta de acá está restando, por lo tanto la paso sumando.
Y así voy a llegar a que la raíz de x más 3 es menor a 1 más la raíz de x menos 1. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Esta raíz es siempre positiva, por lo tanto debo analizar este caso de acá. Y ya sabemos que cuando tengo una función que depende de x, debo analizar ambos posibles casos, en donde sea positivo y negativo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tengo una suma. El 1 es positivo y una raíz siempre es positiva. Por lo tanto, esta parte siempre va a ser positiva. Es imposible que sea negativa, no tiene cómo. Por lo tanto, simplemente elevamos al cuadrado. Quiero hacer notar la diferencia con el caso anterior, en donde sí analizamos los dos casos, y es que aquí yo tenía una resta. Por lo tanto, esto nunca o no siempre iba a ser positivo, porque yo le estoy restando la raíz de x. Por lo tanto, en el momento en el que la raíz de x sea mayor que 5, que es justo cuando x es mayor que 25, porque la raíz de 25 es 5, si aquí hubiera tenido, por ejemplo, la raíz de 100, que es mayor que 25, me iba a quedar 5 menos 5, es decir, menos 5 negativo. Por lo tanto, esta parte no siempre es positiva porque yo tengo una resta. Por lo tanto, en ese caso sí tengo que analizar ambas posibilidades, en donde este valor sea negativo y donde sea positivo. Pero en cambio, en el ejercicio que tenemos ahora, tengo una suma de un 1 que es positivo y una raíz que es siempre positiva. Por lo tanto, este valor siempre va a ser positivo y por lo tanto simplemente tengo la única posibilidad, que es cuando ambas partes son positivas, y en ese caso se resuelve elevando al cuadrado. Continuemos resolviendo. La raíz de x más 3 me va a quedar al cuadrado y eso es menor que 1 más la raíz de x menos 1 al cuadrado. Acá se cancela la raíz con el cuadrado y me va a quedar x más 3 menor a qué cosa, a un binomio al cuadrado. Eso sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces voy a tener x más 3 menor a qué cosa, 1 más 2 veces raíz de x menos 1. Y acá tengo la raíz con el cuadrado que se cancelan y solo me queda x menos 1. Bueno, este 1 con el menos 1 se van a cancelar entre sí. Entonces voy a tener que x más 3 es menor que 2 raíz de x menos 1 más x. Aquí esto se estaba sumando, más x menos 1. Ya, nuevamente yo me quiero deshacer de esta otra raíz y como ahora tengo una sola raíz, quiero dejarla sola para yo al elevar al cuadrado deshacerme de la raíz. Entonces esta x la voy a pasar restando al otro lado y me va a quedar x más 3 menos x, menor que 2 raíz de x menos 1. Entonces tengo x menos x y me quedó que 3 es menor que 2 raíz de x menos 1. Por último, el 2 está multiplicando a la x, así que lo voy a pasar dividiendo. Y 3 medios va a ser menor que la raíz de x menos 1. Y ahora sí, tengo a la raíz sola y quiero deshacerme de ella. ¿Cómo lo hago? Elevando al cuadrado. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque este lado es positivo y este también. Entonces elevamos al cuadrado y me va a quedar 3 medios al cuadrado menor que la raíz de x menos 1 al cuadrado. 3 medios al cuadrado voy a tener 3 por 3 son 9 y 2 por 2, 4. Menor que, se cancela la raíz con el cuadrado y me queda x menos 1. Por último, para despejar la x, el 1 que está restando lo paso sumando. Entonces me va a quedar 9 cuartos más 1 menor que x. Tengo que hacer esta suma. El mínimo común múltiplo va a ser el 4. Me va a quedar 9 por 1 más 1 por 4 menor que x. 9 por 1 es 9 y más 4, 13. Entonces 13 cuartos es menor que x. Si quiero notarlo más fácilmente, en función de x puedo escribirlo al revés y voy a tener que x es mayor que 13 cuartos. Entonces esta sería la respuesta de mi ejercicio. ¿Y qué tengo que hacer con ella? Intersectarla con el dominio de mi ejercicio, que era desde el 1 hasta el más infinito. El 13 cuartos es un número mayor que 1. Si hago la división, o recordar que podemos analizarlo sin necesidad de
resolver como tal la división y es ver cuántas veces, cuántos números enteros tengo en el denominador. En este caso, el denominador, que es 4, me cabe 4, 8, 12, 3 veces en el 13. Por lo tanto, este número es un poquito mayor que 3, que claramente es mayor que 1. Entonces, mi 13 cuartos lo vamos a dejar por aquí. Y mi solución era que x será mayor que 13 cuartos, es decir, desde el 13 cuartos hasta el más infinito. ¿Y cuál va a ser, por lo tanto, la solución de este ejercicio? Aquel intervalo en donde se cumple tanto la respuesta como el dominio. ¿Qué sería esta parte de aquí? Es decir, desde el 13 cuartos hasta el más infinito. Sin considerar al 13 cuartos porque estamos solo para x mayor que 13 cuartos, no mayor o igual. Por lo tanto, esa sería la solución de esta inecuación. Vamos con otro caso. Tenemos acá, ahora tengo dentro de una raíz una división y me dice que es menor que 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Analizar el dominio, ¿cierto? El dominio de este ejercicio, y es que lo que hay dentro de la raíz, es decir, x menos 1 dividido en x más 2, debe ser mayor o igual que 0. Y además vamos a tener una segunda condición, y eso pasa cuando tengo fracciones. ¿Y cuál es esa? Que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, x tampoco puede ser menos 2, porque si x vale menos 2, en el denominador me queda menos 2 más 2, que es igual a 0. Y nuevamente, el denominador no puede ser 0. Ahora, ¿cómo puedo cumplir esta condición de acá? Si tengo una división de dos términos y esa división es positiva, mayor o igual que 0. Bueno, la puedo calcular con una tabla de signos que ya la sabemos ocupar. Entonces, ¿qué va en esta tabla? Los términos que se están multiplicando o dividiendo, que son x menos 1 y x más 2. Y esta va desde menos infinito hasta más infinito. Y dentro van aquellos términos que me vuelven 0, cada una de las partes que se están multiplicando. El término que me vuelve 0, el x menos 1, es si reemplazo la x por 1, porque 1 menos 1 me da 0. Y el término que me vuelve 0, el x más 2, es el menos 2. Por lo tanto, arriba iría un menos 2 y 1. Recordar que siempre tengo que ponerlos en orden. Ahora sí, ¿qué pasa si reemplazo en el x menos 1 la x por un número entre menos infinito y menos 2? Me va a quedar negativo. ¿Qué pasa si la reemplazo por un número entre menos 2 y 1? También me va a quedar negativo. Y si la reemplazo por un número mayor a 1, me va a quedar positivo. Lo mismo, pero ahora en el x más 2. ¿Qué pasa si reemplazo la x por un número entre menos infinito y menos 2? Me va a quedar la resta negativa. En cambio, si reemplazo aquí la x por un número mayor que menos 2, me va a quedar positivo. Lo mismo para acá. Y ahora tengo que hacer las respectivas multiplicaciones en cada intervalo. Tengo menos por menos, eso me va a quedar más. Acá tengo menos por más, eso me va a quedar menos. Y por último tengo más por más y eso me va a quedar más. ¿Y cuáles son mis intervalos del dominio? Aquellos que cumplen que la multiplicación o división sea mayor o igual a 0, es decir, positiva. Por lo tanto, sería este de aquí y este de acá. Es decir, el dominio de mi ejercicio es desde menos infinito hasta el menos 2. El menos 2 no lo puedo considerar porque x no puede ser menos 2, ya que me vuelve 0 el denominador. Por lo tanto, va con corchete abierto en unión a este otro intervalo de acá que va desde 1 a más infinito. El 1 sí lo considero porque el 1 me vuelve 0 el nominador y me dice que esta inecuación sí puede ser 0 porque es mayor o igual que 0. Por lo tanto, sí lo considero, desde el 1 hasta el más infinito. Y eso sería, por lo tanto, el dominio de mi ejercicio. Vamos también a ponerlo en una recta para luego intersectarlo con las soluciones de nuestro ejercicio. Entonces vamos del menos infinito al más infinito y tenemos un menos 2 y un 1. Y mi dominio va desde el menos infinito hasta el menos 2 en unión al 1 hasta el más infinito. Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Esta otra parte tenemos un número.
que es siempre positivo. Por lo tanto, puedo resolverlo elevando al cuadrado. Recordar que solo cuando acá tengo una función que puede ser tanto positiva como negativa, ahí analizo los dos casos. Pero si en este caso la función es un número que es siempre positivo, al tiro puedo elevar al cuadrado para deshacerme de la raíz. Entonces me va a quedar la raíz de x menos 1 dividido en x más 2, todo eso al cuadrado menor que 1 al cuadrado. Nuevamente la raíz con el cuadrado se cancelan y solo me queda x menos 1 dividido en x más 2 y eso es menor que 1. Ahora, ojo aquí pasa algo muy importante que no nos había pasado antes. Y es lo siguiente. En el video de ecuaciones con raíces tuvimos un caso parecido. ¿Y cómo lo resolví? Bueno, el denominador lo pasamos multiplicando al otro lado y resolvemos lo más bien. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Y es que cuando yo multiplico o divido un número en una inecuación, necesito saber con exactitud el signo de ese número. ¿Por qué? Porque si multiplico por un número positivo, por ejemplo el 5, no hay problema, lo hago lo más bien. Pero ¿qué pasaba si yo multiplico por un número negativo, por ejemplo el menos 2? En ese caso la desigualdad o este signo se invierte. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no sé cuánto vale x más 2. Puede ser tanto positivo como negativo. Como en este caso. Recordar que en números menores que menos 2 están dentro de mi dominio. Entonces, si x vale, por ejemplo, menos 4, que está dentro de mi dominio, me va a quedar menos 4 más 2, o sea, menos 4 más 2, y eso es menos 2. Por lo tanto, si paso multiplicando se tendría que invertir el signo, pero mi dominio también son los números mayores a 1, por ejemplo el 2 positivo, y en ese caso 2 más 2 es igual a 4 positivo, por lo tanto si lo paso multiplicando no me cambia de valor de lado el signo. Por lo tanto, en las inecuaciones yo no puedo llegar y multiplicar una función así como así, no, sobre todo si no sé el signo. Por lo tanto, no puedo resolverla así. Si esto fuera una ecuación, es decir, x menos 1 dividido en x más 2 igual a 1, ahí no tengo problema, porque puedo dar lo mismo si multiplico por un número positivo o negativo, este número va a seguir siendo un igual. Por eso es que en la ecuación sí podemos resolverlo acá, así. Pero aquí no se puede. Pero ¿qué podemos hacer? Este 1 lo puedo pasar restando, así que vamos a hacer eso. Entonces voy a tener x menos 1 dividido en x más 2 menos 1 y acá me quedó un 0. Por lo tanto, hago esta resta. El mínimo común múltiplo va a ser el x más 2. Arriba me queda x menos 1 y ahora este menos 1 tengo que multiplicarlo por el denominador, por x más 2. Y eso es menor que 0. Entonces me va a quedar x menos 1 por x menos x y menos 1 por 2 es menos 2. Dividido en x más 2 y eso es menor que 0. X menos x se cancelan y me queda menos 3 dividido en x más 2 menor que 0. Ahora, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Acá es que tenemos que entender un poquito y recordar qué pasa cuando yo multiplico signos. Primero, tengo la división de menos 3 dividido en x más 2 y esa división es menor a 0, es decir, es positiva. Entonces recordemos un poquito división o multiplicación de números. Si es que yo multiplico o divido dos números con el mismo signo, por ejemplo, más dividido en más, el resultado es positivo, es decir, mayor que 0. Si también yo divido números con el mismo signo, es decir, menos dividido en menos, el resultado también es positivo, es decir, mayor a 0. Por lo tanto, la única forma de que dos números que se están multiplicando o dividiendo y esa multiplicación o división sea negativa es que tengan signos contrarios. Es decir, más por menos, ahí sí me da negativo, que es menor que 0. O también más dividido en menos o menos dividido en más. El punto es que ambos números deben tener signos contrarios para que la división sea negativa. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que el menos 3 ya es negativo. Por lo tanto, la única forma para que esta división se cumpla es que x más 2 sea positivo, sea mayor que 0. Es la única opción, porque si este número también es negativo, me va a quedar negativo dividido en negativo y eso va a ser positivo. Y no, porque me está diciendo que la división es negativa.
por lo tanto este número tiene que ser positivo. Y por último, el 2 lo paso restando al otro lado, y así voy a llegar a que x tiene que ser mayor que menos 2. Y esta sería por lo tanto la respuesta a la que yo llegué en este ejercicio. Pero nuevamente, esta es solo mi respuesta y yo tengo que intersectarla con el dominio de mi ejercicio. Entonces mi respuesta es que x es mayor que menos 2, es decir, desde el menos 2 hasta el más infinito. Por lo tanto, ¿cuál es mi solución? Aquel intervalo en donde se cumple tanto la respuesta como el dominio, es decir, desde el 1 hasta el más infinito, considerando el 1 porque en el 1 en el dominio lo considero. Por lo tanto, la solución es de el 1 hasta el más infinito y esa sería finalmente la solución de este ejercicio. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy día de inecuaciones sobre valor absoluto. Espero que, o sea, sobre inecuaciones con raíces. Los valores absolutos ya lo vimos en un video anterior. Espero les haya gustado, que me hayan entendido. Si tienen alguna duda o algo, dejen los comentarios, yo con gusto les respondo. O también si tienen alguna sugerencia de algún ejercicio, que me digan, Mile, no puedo resolver este ejercicio, por favor, ayúdame, yo feliz de hacer un video ayudándolos. Y bueno, eso sería todo. Nuevamente pedirles por favor que se suscriban a mi canal, que me ayuden con un me gusta o un comentario. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram y TikTok y en ambos salgo como milen.ee. Eso sería todo, que estén muy bien.